última jornada de diálogos de la Magdalena Fest, con 2 diálogos que tenemos para cerrar la programación aquí adentro de la bodega, antes de pasar a Cantos del Río fuera de este espacio. Les recordamos que la Magdalena Fest es organizado por DS3 Cultura, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Gobernación del Tolima, Alcaldía de Honda, Museo del Río Magdalena, Cor Magdalena, Fundación MUC, Cámara de Comercio de Honda, Cifras y Conceptos, CISA, Instituto Humboldt, Casa Museo Alfonso López Pumarejo, EMAS by Veolia, Hotel El Virrey, Hotel Posada Las Trampas, Agua, Sol y Alegría, Concretol, Ramos García Comunicaciones, Fundación Armando Armero, Barrilito Producciones, Dinomotion, Flota Honda, Restaurante 40 Puentes, Hotel Honda Verde, Hotel Huaca, Hotel Casa Docari, Apartamento Moán, Hotel Casa Belle Époque y Casa Celeste. Volvemos entonces a Diálogos del Río y en este momento estamos con Franklin Tejedor Lamparita de Estrellas del Caribe, María Elvira Rúa Barrios, cocinera tradicional y matrona del Atlántico, Johnny Meca, investigador del Museo Arqueológico de Galapa, quienes conversarán con Rafael Ramos del Mercado Cultural del Caribe sobre las fiestas y gastronomía del Bajo Magdalena en el diálogo Celebrar y Saborear el Río. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Vamos a hacer una invitación a las personas que se encuentran aquí, que nos quieren acompañar en este ratico, en esta conversa, en este precioso espacio y en este festival tan importante. Quiero agradecer a la Magdalena Fest por esta invitación. Yo soy Rafael Ramos Caraballo, un músico de la ciudad de Cartagena, del Caribe colombiano, y bueno, me siento muy complacido de que me hayan invitado a este departamento y a la ciudad de Honda. Es la primera vez que estoy en Honda, que reconozco su cultura. Desayuné el tamal, almorcé la lechona, comí la gallina, dormí en su territorio. Es muy importante cuando uno sale de su casa, cuando uno sale de su lugar, de su territorio, y viene y visita a un lugar en donde uno se siente acogido, y me sentí muy bien. Tiene una bonita energía su ciudad, sus habitantes, y este festival que dialoga con el río, con la vida, con el arte. Bueno, no me pidieron que viniera a hablar del festival ni de Honda, pero quiero agradecerles y felicitarlos, ¿no? A Carolina por esta invitación, a todas las personas que trabajan en este festival, a todo el equipo, a todas las empresas que apoyan esta iniciativa, a la gobernanza municipal, departamental, en fin, felicitaciones por el festival, felicitaciones por esta iniciativa. Vale la pena seguir trabajando en estos espacios, que son espacios de construcción social a partir de la cultura. Ahora sí, vamos a iniciar esta conversación. Me acompañan 3 personas del Caribe. Aquí está el Caribe colombiano representado en el departamento de Bolívar y en el departamento del Atlántico, ¿no? Este conversatorio es de la franja de Diálogos de Río, celebrar y saborear el río, ¿no? Aquí tengo a mi izquierda a un músico de la población del territorio palenquero, ¿no? Él se llama Franklin Tejedor, es un músico tamborero de Palenque, ¿no? Y me acompaña también María Elvira Rúa. Cuando uno dice María Elvira Rúa Barrios,
cocinera tradicional, matrona del Atlántico. Yo me imaginé una señora mayor, sí, mire, qué bonita enseñanza también ver cómo, digamos, desde la juventud, ella lo ha cultivado desde la oralidad, desde la tradición, es un referente ya del Caribe y de su comunidad por la cocina tradicional, ¿sí? Y también nos acompaña Johnny Meca, un investigador, yo diría que es un gran académico del Caribe, ¿no? El investigador del Museo Arqueológico de Galapa, también del Departamento del Atlántico. Entonces con ellos vamos a conversar. Yo les voy a pedir a cada uno, para no leer el currículum de sus trayectorias, que nos cuenten brevemente presentándose quiénes son, pero me gustaría saber desde dónde cultivaron lo que son hoy en día y lo que representan aquí, ¿no? De dónde vino, por ejemplo, en el caso de Franklin, al que le pedí que trajera su tambor. Uno cuando habla con un músico, uno quisiera escucharlo cantar. Él tiene concierto esta noche, ¿no? Ahora no le voy a pedir que cante, pero quisiéramos saber de cada uno, ¿no? Desde dónde, cuáles son esos orígenes que tienen que ver obviamente con su formación y su trayectoria, ¿sí? Que los tienen aquí y que nos tienen como referentes de esos trabajos importantes que ustedes representan. Voy a pedirle a Franklin si quiere iniciar. Así una importante toma gente lo que está aquí a huevo suto. Yo se llama Franklin Tejedor Salgado y San Basilio de Palenque. Buenas tardes todos y todas. Yo soy de San Basilio de Palenque, ubicado en el departamento de Bolívar, a 50 kilómetros de Cartagena, Montes de Marías. Palenque es el primer pueblo libre del continente, de nuestro continente América. Para los que no sabían, somos patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Palenque es cuna de mucho arte, de mucho conocimiento, de resistencia, y en mi caso me incliné hacia la música, el legado musical, porque para nosotros en Palenque es muy importante el tema de la memoria y la conservación en realidad. En este caso la música, que ha servido de resistencia, de hacer política, y bueno, vengo de toda la tradición de la agrupación Alegres Ambulancia, que es un grupo que lleva más de 300 años llevando ese legado cultural. Entonces ahora yo hago parte de esta representación como lo que es Palenque. Entonces qué bueno poder estar en estos espacios y poder compartir un chito, como se dice en palenquero, un poquito de nuestra riqueza cultural en este maravilloso espacio, acá en la Magdalena Fest, y acá al lado, acá detrás del potente y poderoso río Magdalena. Qué chévere, gracias. Muchas gracias, Franklin. Franklin nos saludaba en su lengua. Sí, vamos a darle un aplauso. Gracias, Franklin. Nos saludaba en su lengua. En Colombia tenemos 68 lenguas nativas. De esas lenguas nativas, 2 de ellas son 2 lenguas criollas y son lenguas que están en el Caribe colombiano. En el pueblo de Franklin, la lengua palenquera, y en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la lengua raizal. Entonces ya ahí nos llevamos una primera enseñanza de esa lengua en el que nos saludó Franklin. Vamos con María. Adelante, María. Muy buenas tardes, mi nombre es María Rúa, soy de Cibar, un corregimiento de Baranoa Atlántico, donde nació el primer presidente afro de Colombia, Juan José Nieto Gil, y soy indígena mocaná. Estoy aquí en representación de las matronas del Atlántico, una de las matronas más jóvenes que tiene el Atlántico, y a través de la cocina y a través de los saberes he venido trabajando mucho en salvaguardar todos estos conocimientos de la cocina tradicional y traerlos en estos diferentes espacios, como lo es hoy el Magdalena Fest, donde la verdad me siento honrada de estar en estos espacios y poder compartir todos estos conocimientos con ustedes a través de los sabores del Atlántico. Muchas gracias, María, bienvenida. Vamos tejiendo o viajando en esa diversidad étnica colombiana, la población afro-palenquera, la población indígena del Caribe,
Y ahora le vamos a dar la palabra a Johnny, que viene también del Caribe colombiano del Atlántico. Adelante, Johnny. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre, como lo dijo Rafa, es Johnny Meca. Para seguir en la línea que él propone, digamos que Barranquilla tal vez es la ciudad más mestiza del Caribe colombiano. Yo soy barranquillero, nací a orillas del río Magdalena, en un barrio que se llama Las Flores, que es uno de los puertos que todavía se mantiene sobre el río, puerto de carga. Nací en ese barrio porque además mi padre es marino mercante, es peruano, llegó por ese puerto a Barranquilla, conoció a una barranquillera en ese puerto y se quedó ya en Colombia, lleva 40 años, por eso, digamos, mi historia con el río es muy cercana. Soy antropólogo y trabajo en museos, tratando de que sean espacios cercanos a la comunidad. Ya vamos a ir conversando sobre cómo los museos se integran a los saberes del río. Y bueno, un honor estar aquí, estar en Onda, siempre es un placer y compartir con todos ustedes. Muchas gracias, Johnny. El aplauso de Johnny también. Quiero iniciar entonces, después de conocer esta breve presentación, quiero iniciar con Mari. Yo te voy a decir Mari, tú perdona. Voy a... Okay. Acabaron de decir dos palabras muy costeñas, la lisura y la confianza. Voy a decirle Mari, me sorprendió mucho porque cuando nos hablan de matrona nos imaginamos una mujer mayor, ¿no? Me sorprendió verte tan joven, siendo ya un referente cultural del país, de tu departamento, ¿no? Y del pueblo Mocaná, ¿sí? ¿Cómo llega la cocina, ¿sí?, a tu vida para ser tan joven un referente de la cocina de tu pueblo? Bueno, la cocina siempre estuvo presente en toda mi vida. Desde muy pequeña me nació el poder conocer los sabores. Era muy curiosa y mi mamá decía que todo lo preguntaba. Este amor de la cocina nace por mis dos abuelas, tanto materna como paterna. Todos esos saberes que ellas en su momento practicaban. Mi abuela fue boyera prácticamente desde que tuvo uso de razón, Melchora Bolívar, y fue una de las personas que fundó el Festival del Guandú que se hace en Cibarco, que es uno de nuestros festivales representativos en el Atlántico. Y mi abuela paterna, Silvia Bolívar, también fue una mujer que se dedicó mucho al tema de la cocina. De hecho, mi abuelo era pescador y aprendí también el oficio de escamar pescado de la edad como de 7 años, y desde ese momento pues me enamoré mucho de lo que es la cocina. Y el momento de decir que iba a hacer mi profesión, por decirlo así, porque soy cocinera tradicional de profesión, fue desde ese momento en que vi que a veces la cocina tradicional perdía ese reconocimiento, ¿verdad? Porque a veces ya hemos perdido mucho ese reconocimiento como cocineras y ese valor que nosotros debemos darle a este tema cultural y a este tema tradicional, porque los niños y jóvenes de estos momentos están olvidando esos saberes. Entonces, tener esta responsabilidad es muy grande, el llevar consigo el poder transmitir estos saberes en estos diferentes espacios, para mí es muy importante, y entonces desde ese momento decidí que iba a trabajar mucho por dar ese reconocimiento y ese valor a nuestras cocinas. Muy bien, una niña, desde niña entonces tu acercamiento con la cocina. Yo quiero preguntarle a Franklin, hay muchas cosas que desconocemos de tu pueblo, ¿no? El pueblo palenquero es un pueblo que es referente a nivel internacional porque tú vienes de un pueblo que tiene una declaratoria patrimonial de la humanidad, ¿no? Pero a veces como colombianos o colombianas desconocemos cómo es la vida cultural de tu pueblo, qué se festeja en tu pueblo, y me gustaría que entre los festejos también nos hables de la espiritualidad, como es el caso el ritual de los muertos, un poco para las personas que no conocen a Palenque, que aprovecho cuando vayan a Cartagena, no se queden en la playa, cerca de Cartagena vayan a Palenque, vayan al pueblo de Franklin, es un pueblo que tiene una cantidad de enseñanzas para nosotros. Cuéntanos
qué se festeja, qué se celebra y cómo es la ritualidad ahí en San Basilio de Palenque. Bueno, para nosotros como palenqueros es muy importante las artes en general, pero sobre todo la música, ¿no? La rama musical que está en todos los momentos de nuestras vidas, desde que uno nace hasta que se va hasta que uno muere, ¿no? En este caso, pues, para nosotros en Palenque, cuando nace una persona, se le hace música. Cuando fallece, también se le hace música. ¿Por qué? Porque en Palenque tenemos un ritual que se llama el ritual del lumbalú. El lumbalú es un canto fúnebre de la tradición palenquera. Solo se hace en Palenque, en Colombia. Eso. Entonces, para nosotros como palenqueros, después de esta vida, hay otra, que es reencuentro ya sea con nuestro tatarabuelo, con nuestras raíces. ¿Vale? Entonces, para acompañar ese viaje, para que se abran las puertas, ese reencuentro, se le hace el ritual del lumbalú a la persona que falleció. Entonces, dentro de eso se hace el velorio. Me imagino que acá todos conocen el concepto de velorio. 9 días, se le tocan durante esos 9 días tambor a la persona que falleció. Cuando yo empecé, de niño veía a mis tías, a mis abuelas en el ritual del lumbalú. Eso era energéticamente muy poderoso. O sea, para gente que desconocía eso, decía como los pueblos vecinos. En Palenque, cuando muere alguien, la gente celebra, se alegra. O sea, pues no entendían en realidad. Pero no es que se alegren, sino es como a ese reencuentro, todo el pueblo. O sea, la muerte en Palenque es un sentir colectivo. O sea, cuando fallece alguien, el pueblo se va a la casa de esa persona que falleció, a acompañar. Durante el velatorio que se hace, se le toca el ritual del lumbalú, se le hacen todas las manifestaciones que esa persona o lo que le gustaba cuando estaba en vida, los amigos, los familiares. Entonces, tiene mucho que ver todo el tema de la espiritualidad con nuestro día a día palenquero, ¿vale? Siempre la muerte está muy presente para nosotros. Y por ende, se finaliza así de esa forma, con el ritual del lumbalú. Muchas gracias. Ya hay gente pensando por ahí, y cómo es el canto, cómo es el toque. Yo sé, pero que vengan al concierto esta noche. No le vamos a dar todo aquí para que vengan al concierto. Es a las 9, ¿no? Aquí, en este escenario. Johnny, te voy a hacer una pregunta, tiene dos partecitas, ¿no? Digamos, ¿cuáles son las líneas que trabaja el museo que diriges, ¿no? Y cómo conecta el museo, porque normalmente cuando uno le habla de museo piensa en unas piezas frías, muertas, ¿sí? Como en un lugar que no está revitalizado, ¿no? ¿Cuáles son las líneas que trabajas en el museo y cuál es el reto que tienes para que, digamos, el museo no sigamos viendo como el museo como ese lugar frío, muerto, de piezas que no nos dicen mucho? Aburrido. Bueno, no quise decir la palabra aburrido porque estamos en un espacio académico. Hay que ser franco, y creo que la primera imagen que se le viene, o la primera palabra que se le viene a uno a la cabeza cuando habla de museo, es que es un espacio, como lo decía Rafa, frío, aburrido, porque casi que lo llevan a uno obligado. Cuando está en el colegio, uno visita un museo obligado. Cuando uno hace las cosas obligadas, no les queda un buen recuerdo. Eso, desafortunadamente, nació así porque los museos fueron inicialmente gabinetes de curiosidades, sitios de exploración muy reducidos. Estaban dedicados simplemente como a ver una colección, como a exaltar lo exótico, como a tener ahí lo más viejo de cada sitio, de cada territorio, y no eran espacios en los que la gente pudiera comunicarse muy bien. De hecho, cuando uno va a un museo, lo primero que le dice al profesor, si va con un profesor, es que tiene que guardar silencio, que tiene que estar formadito siempre, que no puede tocar nada. Además, afortunadamente eso ha venido cambiando de hace
algunas décadas, y en Colombia hemos desde hace algunos años tratado de crear espacios diferentes. El Museo del Río aquí en Honda es uno de esos espacios, de un museo diferente, de un museo que se puede tocar, que se puede vivir. Nosotros allá lo que hacemos también es mucho más, es un reto mucho mayor porque trabajamos con colecciones arqueológicas. Y la arqueología, necesariamente tenemos que proteger las piezas que están ahí en las vitrinas, tenemos que conservarlas, son piezas de 3.000, 4.000 años de antigüedad. Y entonces decíamos, ¿cómo hacemos para que la gente no se aburra en el museo, para que no se estrelle con la barrera de la vitrina, contándole algo que sea cercano a ellos? Porque tú le dices a alguien, esto te representa lo que fue este territorio hace 4.000 años, y dice, bueno, chévere conocerlo, pero ya no es lo que yo soy hoy en día. En Galapa decían eso, en Barranquilla decían eso. Lo que hicimos fue, mire, eso que está detrás de la vitrina, ¿qué son? Fundamentalmente, cuando uno ve cosas arqueológicas, son ollas, platos, cosas de cocina. Y en la cocina encontramos una excusa para acercar esas piezas arqueológicas a la población actual. ¿Cómo lo hicimos? A través de las matronas. Yo tengo la fortuna de conocer a María gracias a ese tipo de programas que hacemos en el museo, porque lo que hacemos es que cogemos a las matronas y con ellas hacemos talleres para que vean que lo que está detrás de la vitrina todavía sigue vigente. Sus conocimientos y sus saberes, que es lo que nos interesa, están ahí vigentes y en la arqueología tienen una forma de representarse. Entonces hacemos talleres con las matronas, hacemos talleres con los artesanos. Galapa es muy famosa por ser un municipio de artesanos. En Galapa se producen el 80% de las máscaras del Carnaval de Barranquilla, y los artesanos también nos decían, bueno, eso era lo que hacíamos hace 2000 años, pero lo que hacemos ahora son máscaras del Carnaval. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Sí tiene mucho que ver, porque una de las técnicas de las máscaras, que es el empapelado en maché, el papel maché, necesita primero un molde, y ese molde históricamente se ha hecho siempre de barro, de arcilla. Entonces, para poder hacer el molde de arcilla, poder hacer el molde de barro, también tenían que tener una destreza para poder manejar el barro como lo manejaban los indígenas para hacer sus vasijas. Entonces es lo mismo, es encontrar esa conexión entre lo que está detrás de la vitrina y lo que se hace actualmente, y empezar a hacer cosas vivas en el museo. No quedarnos solo con la vitrina. La vitrina sirve para mostrarle a la gente algo, pero tienes que poner a que el museo sea un punto, una zona de encuentro, que allí se hagan los talleres, que los artesanos puedan mostrar a la gente que pueden manosear la arcilla, no las piezas que están en la vitrina porque nos meten presos, pero sí nuevas piezas, crear nuevas cosas con las mismas técnicas que se produjeron hace 4.000 años esas piezas. Muchas gracias, muchas gracias. Mari, para ti, ¿cuál es la conexión de tu cocina con el río? ¿Cuál es, digamos, de ese origen de lo que tú preparas? ¿Cuál es la conexión que tiene tu saber con el río? Bueno, tenemos una conexión ancestral, una conexión que viene de nuestros caribes que tuvieron un asentamiento en este río y que de hecho hizo parte de todo lo que somos actualmente. La conexión con el río es muy grande porque desde ahí viene prácticamente todo lo que nosotros sabemos y hacemos, el barro que se utilizaba, como dice Johnny, para hacer todos los utensilios, el pescado que se utilizaba para la alimentación y el agua para los cultivos que teníamos realmente cuando hubo los asentamientos allá. Entonces la conexión que tengo con el río viene de esos ancestros, viene de todo ese conocimiento que a través de generaciones y a través del tiempo pues es adquirido, yo digo que desde el ADN, porque todos estos saberes los he aprendido de manera empírica, no estudiando, sino son conocimientos que ya vienen de manera ancestral. Muchas gracias. Franklin, yo te hice traer el tambor para que lo tocaras, ¿no? Porque creo que es muy bonito que las personas que estamos aquí se lleven un conocimiento hoy para sus casas. ¿Hay niños aquí? La niña se durmió, ya sé. No. ¿Cómo estás? ¿Quieres oír tocar el tambor? ¿Ah? No, dice que no. Además, quisiera que habláramos menos también para que ustedes tengan la oportunidad también de hacer algunas preguntas
a los panelistas, ¿no? Entonces, solamente, Franklin, para continuar el hilo de la conversación del celebrar, ¿no? Del celebrar, me gustaría pedirte dos cosas: que nos hables de un ritmo que se utiliza en tu pueblo para celebrar, y que nos hable de ese ritmo o de esa música fúnebre con la que nos decías se despide a los muertos, porque yo creo que para muchos de los que estamos aquí ese es un tema que nos gustaría entender más, comprender, ¿no? Igual que tú, escuché muchas personas decir que en Palenque cuando la gente muere alguien, la gente se alegra, ¿no? La gente no dimensiona étnicamente lo que significa para tu pueblo eso. Entonces, tenerte aquí es una oportunidad de llevarnos ese conocimiento hoy a nuestras casas. Bueno, digamos que el lumbalú es el ritmo madre de toda la percusión palenquera. Ahí se desprenden todos los ritmos, digamos, bueno, lo puedo decir, ¿no? El Palenque fue donde empezó todo el movimiento de la percusión en nuestro país, para que sepan. En Palenque nace el tambor pechiche, tambor mayor, como decía el finado Paulino Salgado, y luego el tambor pechiche nace el tambor alegre. Ahí ven las diferencias, empezando de por ahí. Tambor mayor, tambor pechiche, y luego nace este más contemporáneo, que es el tambor alegre. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? El ritual o el ritmo del lumbalú es un canto fúnebre. Entonces voy a hacer el ejemplo de la base, cómo va, y luego hago el ejemplo de lo que es más contemporáneo, en este caso, ritmo que se llama chalupa, incluso, se llama chalupa ese ritmo. Ahí vamos en el río. Entonces, por ejemplo, ese es un canto. Es un canto fúnebre para los muertos. O sea, ni siquiera sé qué traducen esas palabras. Nunca fui capaz de preguntarle a mis tías qué traducían esas palabras que acabo de decir. Simplemente me decían de que esas palabras vendían del reino Luango, el reino de Angola. Entonces, ella tampoco, creo que tampoco sabían qué traducían eso, sino que lo que explicaba al principio, todo se ha aprendido más como todo desde la oralidad. Entonces, eso va pasando de tradición, de generación en generación. O sea, yo hago parte. Qué lindo poder estar acá. Entonces, ahora le voy a hacer el ejemplo de lo que es el ritmo de la chalupa. Para nosotros una chalupa puede ser una canoa aquí, que va por el río Magdalena. Sí. Mari, ya Franklin nos va ganando. Puso la nota arriba. Ya. Eso es lo malo de ponerse a conversar con los músicos, porque los músicos. Pero tú también tienes lo tuyo. Mañana vas a cocinar. ¿Qué puede esperar la gente de Onda de la cocina mocaná, de la cocina del Caribe, de tu saber ancestral mañana en el Magdalena Fest? Bueno,
Bueno, mañana vamos a degustar muchos de esos ingredientes de origen que tenemos nosotros de nuestra costa atlántica. Uno de ellos es el guandú, que van a conocer. Creo que es uno de los ingredientes más representativos de nuestra cocina atlanticense. De hecho, el sancocho de guandú es patrimonio culinario y además de eso es el plato del Carnaval de Barranquilla. Nos representa tanto que es el plato insignia de nuestro carnaval. Le decimos allá el propio levantamuertos. Y acá entonces vamos a conocer ese sabor del guandú y esa fusión con el pescado del río Magdalena. Entonces vamos a probar unos sabores muy ricos mañana. No les adelanto más. Eso es aquí, en este lugar. Va a ser aquí en este espacio. ¿Vas a cocinar con leña aquí? Sí, vamos a cocinar acá. Vamos a estar a las 11:30 en la programación, así que los esperamos mañana también para que prueben esos sabores. Sí. Johnny, me llama la atención, entonces todo el trabajo que haces con las personas de la comunidad, trabajas con niños, con los mayores, o sea, es un espacio vivo donde las personas ahora llegan al museo y tienen ahí, se encuentran con su tradición, pero además pues se apropian de eso mismo, ¿no? ¿Cómo es tu conexión con el río? ¿Cómo es tu conexión con Honda? Bueno, yo creo que todos estamos conectados con el río. Ya les hablaba de mi conexión personal por haber nacido ahí a orillas del río, pero en alguna mesa de trabajo con Germán, que es el director del museo de aquí de Honda, hablábamos, bueno, ¿y cuál es la conexión de los pueblos que no están a orillas del río, pero que igual tienen o se identifican con lo que es el resto del río Magdalena? Ahorita hablábamos de la chalupa, que es un aire musical muy propio y que evoca, solo escuchar la palabra ya uno sabe que está metido dentro del río, que viene del río. Lo mismo pasa con las poblaciones que no están, que son ribereñas, pero que no están ahí, que no son ribereñas, pero que están cerca al Magdalena, o que los toca de alguna manera los saberes que están ahí asociados. Para poner un claro ejemplo, las máscaras del Carnaval de Barranquilla llegan por el río. ¿Por qué por el río? La técnica es africana, África, de los rituales africanos, del Congo sobre todo, y eran usados en los ritos funerarios. Eran máscaras totémicas, máscaras que evocaban animales sagrados para ellos, el buey, el toro para nosotros, el león, el elefante. Y si se dan cuenta y buscan en internet, las máscaras principales del Carnaval de Barranquilla son el torito, el león, la cebra, son fauna africana todas. No tenemos nosotros leones ni cebras aquí en América, ni tigres. Pero eso se fue transformando. Llega por el río y las primeras máscaras las hacen con la madera náufraga que viene del río, que viene el río abajo, ya llegando a Barranquilla. Y los artesanos en Barranquilla empiezan, los danzantes de las danzas del Congo, sobre todo en Barranquilla, empiezan a hacer sus máscaras sobre eso y sobre lo que veían que tallaban los africanos también, ¿no? Y las fueron transformando, fueron cambiándole la paleta de colores, ya no eran máscaras marrones, café, negras, funerarias como eran las africanas, sino que le fueron metiendo ya los otros colores, la paleta de colores propia del Caribe colombiano, de lo que veían, y le fueron incorporando nuevos animales a la fauna del Carnaval de Barranquilla. Entonces ya tenemos el caimán, ya está el burro por ahí también presente, y empiezan a aparecer otros animales en la fauna del carnaval. En Galapa lo que hacemos es eso, es condensar todo ese saber a través de las artesanías, la cocina tradicional que viene de todos los pueblos de la ribera del Magdalena, pero que atraviesa todo el territorio del Atlántico. Y el museo es un espacio de encuentro para todo eso, para poder descubrir que aunque no estemos muy cerquita al río, algunos pueblos sí tenemos una conexión directa con el Magdalena. Y hemos hecho un trabajo interesante con Germán, desde este museo en Honda hasta el museo allá, casi llegando a la desembocadura, en varios recorridos que hemos hecho por el río investigando danzas, cocinas, oficios. No sé si saben, pero en Barranquilla, en la desembocadura del río, se pesca con cometa. Ahorita haciendo el taller de ilustración, varias de las chicas me decían, nunca habíamos escuchado que se pescara con cometa.
se pesca con cometa del lado del mar, pero al otro lado tienes al río Magdalena. Pero es una práctica del río, porque solamente está allí también, así como decía ahorita Franklin, que el lumbalú solo se practica allí y tiene unas particularidades porque el río nos hace eso, nos hace únicos, es el único río que atraviesa una gran proporción de Colombia y que va arrastrando desde que nace hasta que llega toda la cultura de esos pueblos. Entonces toda la cultura de los pueblos que están en el país está atravesada por el río Magdalena y tenemos un poquito del río cada uno de nosotros. Muchas gracias. Yo con esta pregunta espero no sorprenderlos, porque normalmente en estos espacios, bueno, hasta aquí hemos hablado de todo muy bonito, pero siempre hay cosas desde la cultura que nos retan, ¿no? Hay cosas por mejorar, ¿no? Siempre hay riesgos en nuestras comunidades. Estamos preocupados, ¿no?, por enseñar la cultura a los niños, estamos preocupados por cómo se debilita la cultura en nuestras comunidades, estamos preocupados por cómo se invierte en la cultura, ¿no? Estamos siempre preocupados por las prácticas que ya desaparecen. Yo quisiera preguntarles a ustedes, esta es una pregunta para todos, y voy a empezar por Mari, ¿sí? ¿Cuáles son esos riesgos, ¿no?, o crisis que tú ves en la práctica que tú representas en la cocina? ¿Cuáles ves? ¿Qué ves? ¿Dónde visionas tú un problema, ¿no?, que debemos atender desde lo que tú haces? Bueno, creo que este problema es muy transversal desde todo punto de vista, no solo desde la cocina, sino desde la música, desde la agricultura, porque las nuevas generaciones están en un nuevo conocer de espacios y de cosas diferentes a las que nosotros hemos venido realizando desde nuestros inicios, ¿verdad? Y uno de los retos que pues tenemos todos como gestores culturales para poder mantener y salvaguardar eso es enamorar a los niños. La nena se está durmiendo y crear que estos espacios sean un poco más dinámicos y crear espacios en los cuales, como dice Johnny, sean interactivos y que se reencuentren y que amen lo que somos, porque es nuestros orígenes, y que amen esa cultura, esa cocina, ese sembrar, que ellos aprendan de dónde sale el maíz, de dónde sale un grano de un garbanzo, de dónde se obtiene la leche. En estos momentos, de manera particular, estamos trabajando con varias estrategias en las cuales involucramos a la institucionalidad. Estamos trabajando en proyectos escolares donde les enseñamos a los niños todos esos saberes desde el origen, desde cómo se siembra ese producto hasta cómo se transforma y cómo se transformaba antiguamente y de qué manera también se pueden, desde ese elemento, por decirlo así, nosotros, hablando yo del guandú, nosotros podemos transformar los sabores, pero sin olvidarnos del ingrediente. Entonces, esos son uno de los retos más grandes, pues. Sí, yo ahora escuchándote me acordaba del ritual de anoche que hizo Irene Criollo con las semillas, ¿no? Y nos decía precisamente que todos esos elementos eran elementos, digamos, cercanos al río y nos conectó, ¿no?, con eso. Y me llama la atención por lo que tú dices también. Johnny, ¿cuáles son esos retos que tú ves que tenemos que asumir, esos puntos de crisis que tú le ves desde el trabajo que haces desde el museo con la cultura? Yo creo que el principal reto y la principal tarea que tenemos todos es dignificar los oficios que están alrededor del río, dignificar los oficios de el que hace la canoa, el que la repara, el que hace la tambora, el músico, por supuesto, la cocinera tradicional que se calienta, que está al lado del fogón 10 horas al día para hacer el sustento de su familia y que a la vez, haciendo esa actividad, lo que hace es proteger la memoria de nuestros pueblos. Yo siempre digo que un gestor, un portador de la cultura, un portador del patrimonio de nuestro país, no lo hace porque
porque cree que haciéndolo está manteniendo la memoria histórica de nuestro pueblo. Lo hace porque tiene unas necesidades y muchas veces su papel no es reconocido dentro de la cultura. Creo que lo primero que tenemos que hacer es dignificar el oficio de esas personas que trabajan en torno a nuestra cultura, a las matronas, a los músicos tradicionales, a los artesanos del río, a todos los que están ahí, y dignificando esa labor. Creo que las nuevas generaciones van a entender que primero ahí hay oportunidades también de hacer cosas interesantes, segundo, que vale la pena mantener esas tradiciones, y tercero, que vale la pena también a través de las entidades estatales invertir en esas manifestaciones para poder sostenerlas en el tiempo. Creo que eso es lo principal. Yo escuchándote me da muchas ganas de ir pronto a visitar el museo. Bienvenidos todos, por supuesto. Ahora me gustaría que le dijeran a las personas que nos escuchan aquí en Onda cómo llegan a sus lugares, ¿no? ¿Dónde está el museo? ¿Dónde está Palenque? ¿Cómo se llega? ¿Cómo se va? ¿Cierto? Ella quiere saber eso. Sí, porque las personas que están aquí seguramente irán a visitarnos. Vamos a decirles dónde cogen el bus y dónde se bajan, ¿no? Franklin, de tu parte, ¿cuáles son esa situación de crisis que tú le ves a la cultura de Palenque, a lo que tú representas? ¿Cuáles son esos problemas? ¿Cuáles son esos puntos en donde tú ves que tenemos que actuar para proteger, ¿sí?, para salvaguardar esa cultura palenquera? Bueno, en realidad, si me pongo no voy a terminar hoy, pero puntualmente lo que acabo de hacer del ritual del Lumbalú, eso solo queda una cantadora. Una cantadora. Solo queda una, que tú la conoces, Burgo, porque no hay un interés de las nuevas generaciones en aprender ese legado. O sea, el velorio está desapareciendo. Está claro de que cuando las entidades del gobierno o entidades como la UNESCO señalan un pueblo, siento que también tiene sus cosas buenas y también tiene sus cosas malas en realidad. Entonces, con el paso de que han declarado Palenque Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, se ha incrementado el tema del turismo, y todos sabemos que un turismo, si el pueblo no está preparado para el turismo, es fatal en realidad. ¿Dónde viene siento que se está debilitando muy rápido nuestra cultura palenquera a través de eso, ¿no? Porque ya la música no se hace con el corazón, sino simplemente por el business, ¿no? Por la plata y por querer hacer que la persona que te está dando una moneda se sienta bien, y no tú como artista o como lo estás haciendo eso con el corazón en realidad, ¿no? Se pierde todo ese sentido. Y bueno, en el caso del Lumbalú, que lo que estaba hablando es grave, porque esa manifestación, tú lo sabes, tú conoces a Palenque muy de cerca, tú eres gestor, tú estás ahí. Entonces, esa es una de las cosas que me hicieron también volver. Yo viví en Bogotá 9 años, volví a Palenque hace ya 2. Ahora soy promotor, que es lo que uno debe hacer, ¿no? Pues como toda esa enseñanza que, bueno, afortunadamente yo pude aprender con la sabedora, con Graciela, con mi tía Dolores, con mi abuela, con mi tatarabuela. Entonces, mis amigos no les interesaba eso, y afortunadamente yo sí me fui por esa línea, y por eso estoy acá contándoles esto hoy. Entonces siento de que es grave lo del Lumbalú. O sea, automáticamente no esté Burgo, eso desaparece. Claro, y es inmediato, ya. Sí, qué importante lo que nos cuentas, y que sea eso una alarma importante para preservar. Yo quiero resaltar que cuando Frankie se presentó fue muy humilde y muy sencillo. Él es un músico que ha recorrido los continentes con la música, y no lo contaste. Bueno, está bien, yo lo voy a decir, ¿no? Porque es muy importante. Él es un músico que ha tenido la oportunidad también de poder poner su música, su tradición étnica, su tambor, a dialogar con otras disciplinas musicales, ¿no? Con otros lenguajes musicales por varios países en Europa y en el mundo. Así que
Qué bonito que estés aquí y qué buena decisión tomaste, ¿no? En un momento viajaste mucho, tocaste en muchos escenarios grandes, pero volviste a tu pueblo y en tu pueblo estás a la defensa de tu tradición. Te felicito por eso, porque para muchos músicos yo pido un aplauso, porque ojalá cuando tú dices que tú estás en el pueblo, en esa relación con los mayores, yo me voy a sentir un poquito más tranquilo de que vas a defender tu tradición. Porque es que bajarse de la tarima y del escenario es difícil para dedicarse uno a las cosas más del pueblo. Se nos está acabando el tiempo y yo quiero que las personas pregunten. Esta es más rápida. Cuando yo llegué aquí esta mañana, yo estoy muy encantado con Onda, ¿no? Yo llegué ayer y desde que llegué ayer, yo viajé bastante y después ya no quise viajar más porque yo quería como tener como una casa, como tener un lugar, ¿no? Porque yo sentía que vivía... Mi hija cuando me veía me decía Rafa, no me decía papá porque no me vio, no la vi crecer. O sea, hola Rafa. Y yo ahora me decidí quedarme como Frank y quedarme quieto, pero y entonces yo no quiero viajar, yo no quiero ir, no me quiero mover, ¿no? Pero obviamente por esta invitación yo dije, vale la pena. De hecho este fin de semana es el festival de mi barrio, ¿no? Yo dije, no, yo me voy para Onda. Y me sentí muy bien. O sea, siento un ambiente, la arquitectura, la comida, la gente, y me encontré con este lugar. No, el señor del taxi dijo, eso está lejos. Vamos a ver. Cuando llegué aquí encuentro unas manifestaciones culturales vivas. Tú como antropólogo, Johnny, como un experto en esto, ¿qué te dice este espacio? ¿Qué te dice lo que está haciendo este festival desde tu disciplina antropológica? Bueno, yo voy a conectar eso que dice Rafa con la presentación de él, que también fue muy modesta, porque lo que hace él es activar espacios como este, precisamente. Rafa también es un gran músico, estuvo en escenarios, así como Franklin también ha tenido la oportunidad, estuvo en escenarios en todo el mundo, acompañando a Totó sobre todo, y también después decidió quedarse, y es el creador de un espacio y creo que es el que dinamiza mucho la cultura del Caribe colombiano, que se llama el Mercado Cultural del Caribe. Rafa es el creador de ese espacio en el que músicos, danzantes y otros gestores culturales han encontrado una plataforma para mostrar sus expresiones, mostrar su oficio. Entonces ha hecho una gran tarea sacando talentos del Caribe colombiano y exportando talentos del Caribe colombiano y mostrando la cultura del Caribe colombiano fuera de nuestro país. Y eso creo que es una de las tareas de las que hablábamos ahorita cuando hablamos de los riesgos de la memoria, de la persistencia de la memoria. Y este espacio, hablábamos ahorita antes de empezar con Rafa, ha sido una de esas activaciones que a uno le gusta ver cuando llega. Yo creo que a los que son de Onda y vieron este espacio, cuando llegaron se sorprendieron tan gratamente como lo hicimos nosotros. El montaje de la exposición requiere un esfuerzo también, que lo hizo Pablo, un gran amigo también que está por ahí dando vueltas, las fotografías, todos los detalles que están ahí, los chicos que están pintando, todo lo que es el río, todas las expresiones, los fogones que están ahí detrás, cerca al río, además como escenario natural, hacen que uno se conecte de lo material con lo inmaterial, y eso es importante hacerlo. Siempre activar estos espacios es un reto muy grande, pero es algo que creo que rinde resultados a corto plazo. Casi siempre estas bodegas a orillas del río, bodegas, estaciones del ferrocarril a orillas del río, fueron abandonadas por muchos años, por distintas políticas, por distintas dinámicas también, y afortunadamente se han empezado a recuperar y se han vuelto espacios culturales. Algo que fue industrial como esto, algo que fue símbolo de la industrialización en Colombia, se puede volver algo de la modernidad también y de una bisagra entre lo cultural dentro de la tradición y la innovación y la contemporaneidad. Aquí podemos tener una sala de exposiciones de arte contemporáneo, podemos hacer exposiciones temporales como las que tenemos hoy en día, ferias artesanales con estos artesanos que tenemos hoy en día también, para los que hay que hacerles un gran reconocimiento, las cocineras tradicionales. Estos espacios se prestan para eso, ¿no? Dejaron de ser esas bodegas abandonadas
o deben dejar de ser esas bodegas abandonadas, que además se convierten como en nichos de inseguridad porque están muy lejos, por su propia, digamos, naturaleza, tenían que estar en espacios alejados, que después quedaron como lejos de la urbanización de los centros urbanos, y se volvieron espacios abandonados a los que nadie quiere ir porque son inseguros o porque están rodeados de anillos de inseguridad. Y activando este tipo de espacios logramos eso, logramos combatir las inseguridades que hay en el contexto, logramos ponerle espacio para que la gente dinamice sus economías, para que los artesanos tengan un espacio idóneo de exponer, los artistas locales también tengan espacios para exponer, los fotógrafos, etc. Entonces la invitación a que reconozcamos el trabajo que se está haciendo desde Onda, aquí en la organización del festival, el Museo del Río, las universidades, la alcaldía, que también está participando, según lo entendimos, para empezar nosotros ya como ciudadanos de a pie, empezar a vivir estos espacios, a motivar a que los artesanos vengan, a que la gente venga, a que dinamicemos también la economía, a que los músicos vengan a estos escenarios para presentarse. Muchas gracias, muy importante tus palabras y tus enseñanzas. Yo normalmente a veces cometo estas imprudencias. Yo prometí que ustedes podían preguntar, no pregunté a los organizadores, qué pena, pero ¿alguno de ustedes tiene una pregunta que quisiera hacer a los panelistas? Un poco para sentir también alguna inquietud, ¿sí? Pues tenemos 5 minutos y voy a tratar, qué pena con los técnicos y con todos. Algo súper corto para María. Pues nos estabas hablando un poco sobre los ingredientes, pues la comida, los platos típicos, nos contaste lo que pasa en el Carnaval de Barranquilla con ese plato, pero también cuéntanos un poco qué pasa con los ingredientes que ya no se consiguen tan fácil, o con la custodia de las semillas, que de pronto ya tenemos dificultades en otras partes del país, como el maíz. Solo conocemos, la mayoría de la gente solo conoce uno o dos tipos de maíz, no conocemos la cantidad de maíces que tenemos o que teníamos a disposición. Entonces contanos un poquito sobre el tema de los ingredientes y cómo hacen para poder seguir cocinando de manera ancestral. Bueno, en este punto nosotros dentro de mi territorio estamos cultivando todos esos productos para que no se pierdan y enseñándoles, como lo dije, a las nuevas generaciones, a los niños. En estos momentos estamos en 20 instituciones de Barranquilla enseñándoles sobre esos ingredientes y sobre cómo se cultivan esas semillas y cómo podemos salvaguardarlas. Entonces nosotros poseemos un banco de semillas propio en los cuales tenemos ese resguardo para que no se pierda. Tenemos una variedad de maíz, una variedad de guandul, tenemos variedad de millo, que es otro de los productos que utilizamos allá, y cada uno dentro de mi comunidad, dentro de las asociaciones que tenemos, también tenemos en nuestra casa una reata que llamamos o una huerta en la cual pues prácticamente cultivamos lo que cocinamos. Frank, invita a Onda a que vaya a Palenque, que no sea por el Google Maps ni nada de esa cosa. Tú mismo dile cómo llegan a Palenque, cómo se llega a Palenque. Bueno, y dile la dirección de tu casa, porque van a buscar. La dirección de mi casa se llama Chopacho, la cuadra. ¿Cómo se llama? Chopacho. Chopacho. Muy breve, llegar a Cartagena, el terminal de transporte, simplemente pregunta, voy a Palenque, ahí te dicen, bueno, puedes tomar el bus que vaya a San Juan, a San Jacinto, Carmen de Bolívar, María la Baja, Mates, incluso hasta los que van hacia Montería les funciona. Entonces, es decir, que van a Palenque y automáticamente ahí le dan los una hora, más o menos de Cartagena. Incluso ahorita se va a celebrar el Festival de Tambores del 13 al 16, están cordialmente invitados a Palenque. Octubre, listo. ¿Cómo te vamos? ¿Dónde está el pueblo Mocaná para visitarte? Bueno, Baranoa, pues fue fácil llegar. Yo primera vez que vengo también a Onda, y ahí hay un terminal. Del terminal de Baranoa llegué directo al terminal de Onda, o sea, es fácil llegar. Desde aquí pueden ir directamente. Y Baranoa los invita porque es tierra de festivales gastronómicos, tenemos 5. Iniciamos en febrero con el Festival del Guandú, de donde soy yo, de Cibarco, Baranoa Atlántico. Seguimos con el Festival de la Ciruela Campechana
Después sigue el Festival del Pastel. Allá hacemos un pastel que es un envuelto, pero es con arroz. Parece un tamal, pero es con arroz. Tenemos el Festival del Almojábana, que también es en Campeche, y el Festival del Chicharrón, que es en el municipio, que es en Baranoa. Entonces tenemos muchas cosas que pueden ir a probar allá en Baranoa. Voy para Baranoa y a Galapa. En Baranoa se la pasan comiendo todo el año, de festival en festival. El museo queda en Galapa. Galapa hace parte del área metropolitana de Barranquilla, está a 10 kilómetros de Barranquilla. Cualquier, digamos, flota le sirve desde el centro de Barranquilla hasta Galapa, es fácil llegar. Y si llegan en taxi también es muy fácil llegar. Bueno, virtual. El museo tiene una página, museogalapa.com, es facilísimo. Sí, tiene una página, yo la visité. Ahí la pueden visitar, incluso pueden hacer un pequeño recorrido 360 y ven ahí todos los servicios que tenemos. Es un museo público, hay que hacer, digamos, también hay que resaltar eso, es un museo público, depende de la alcaldía y es gratuito la entrada, entonces también bienvenido por allá. Esta invitación es para todos y todas. Yo los invito a la ciudad de Cartagena del 23 al 25 de noviembre al Mercado Cultural del Caribe. Hay un encuentro de pueblos étnicos. Todas estas expresiones culturales de las que estamos hablando de todo el Caribe, 8 departamentos, se encuentran ahí en esos días para que nos visiten en la ciudad de Cartagena. Juancho, ¿tú estás planillado? Listo, te esperamos ahí. Muchas gracias al festival, a sus organizadores, a ustedes por este espacio. Nos vemos a las 9, la presentación de Estrella del Caribe, la banda que vengo hoy con los maestros.